presidente municipal de Hermosillo en la elección de 1988, en la elección fraudulenta de Carlos Salinas, en la elección fraudulenta de Luis Donaldo Colosio. Vamos a ir a una información de los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Paez. Pero antes vamos a darle un poco de contexto de lo que se va a tratar. Y es que el PRI gobernó México durante décadas construyendo lo que muchos analistas llamaron la dictadura perfecta. Un sistema que convirtió los ideales de la revolución en una maquinaria de control político, donde los fraudes electorales, el presidencialismo absoluto y el uso discrecional de los recursos públicos fueron denunciados constantemente por la oposición y diversos sectores sociales. Con el paso de los años, las acusaciones evolucionaron desde la manipulación electoral y el clientelismo político hasta el uso de programas sociales para influir en el voto. Redes de movilizaciones financiadas con recursos públicos, campañas señaladas por presunto financiamiento irregular. Además, numerosos exgobernadores priistas terminaron involucrados en escándalos de corrupción, desvío de recursos, lavado de dinero e incluso presuntos vínculos con el crimen organizado. Para muchos críticos, la alianza política entre el PRI y el PAN dio origen al llamado PRIAN, un bloque que privilegió intereses de las élites económicas mientras millones de mexicanos seguían enfrentando la pobreza, desigualdad e inseguridad. La gran pregunta sigue vigente: ¿cuánto le costó a México décadas de corrupción, impunidad, privilegios de políticos? Y es que hoy, con los gobiernos de la Cuarta Transformación, el pueblo de México se ha dado cuenta de que sí había mucho dinero, pero antes decían que no había. Hoy los programas sociales se van cerca de $1 billón que va destinado al pueblo de México. Ese dinero antes se lo robaban los políticos neoliberales. Vamos a ir a esta información, esta filtración de todos estos datos, de quiénes son los que operaban los fraudes, quiénes estaban detrás de los fraudes. Amigos, vamos a ir a esta interesante información de los periodistas. Vámonos al video. Presidente municipal de Hermosillo en la elección de 1988, en la elección fraudulenta de Carlos Salinas, en la elección fraudulenta de Luis Donaldo Colosio en Sonora. Robles Lostanau fue candidato a alcalde de Hermosillo y entonces se desplegó un operativo fraudulento con cadetes de la Policía Estatal de Sonora que golpearon panistas y se robaron casillas donde el PAN iba ganando en una operación que se llamó Manitas. La operación Manitas derivó en un conflicto postelectoral en Hermosillo que el PAN llevó hasta sus últimas consecuencias y que derivó, gracias también a los arreglos de Diego Fernández de Ceballos y Luis H. Álvarez y Carlos Castillo Peraza, en el reconocimiento de Carlos Salinas de Gortari después del fraude del 88. Pero a cambio, Robles Lostanau, el alcalde que llegó al cargo por el fraude de la operación Manitas, que también benefició a Salinas y a Colosio, solicitó licencia y se fue del estado. ¿A dónde se fue? A Saltillo, Coahuila. Y el presidente estatal del PRI es este mismo personaje, Carlos Robles Lostanau, el beneficiario de la operación Manitas para el fraude en Sonora en 1998 y que Vicente Fox le rinde homenaje cuando dice que, cuando felicita al PRI por su victoria como en los viejos tiempos. Alejandro, es un dato que a mí me parece que el hijo es el que está ahora a cargo del partido. El Robles Lostanau es el presidente del PRI en Coahuila. Hoy. Sí, el que hizo la operación que para ganar 16 distritos. Hoy. Dale, claro. Hoy. Sí. Por eso digo, el actual presidente del PRI, es un defraudador. Por carro completo, pues es un defraudador en 1988. Un especialista en fraudes electorales, Álvaro, al final, porque se trata de un personaje que viene de haber operado el fraude, un tramo del fraude electoral que benefició a Luis Donaldo Colosio y a Carlos Salinas de Gortari. Es que luego aparece por todas partes estos tipos de personajes que dicen, es que yo estuve con Luis Donaldo porque queríamos democratizar al PRI.
Eso no. O sea, por ahí andan un montón de viudas de Colosio. Montones, un montón. En Durazo es una viuda de Colosio, hablando justamente de... Pues sí, Alfonso Durazo. Alfonso Durazo. Que hay muchos que dicen, no, es que Colosio era tan... Bueno, estaba a punto de ser, como decía, ¿quién? Vicente Leñero. Lo mataron cuando empezaba a ser bueno. Esa es buenísima, Álvaro, es para la historia. Lo mataron cuando empezaba a ser bueno. No, porque nunca fue bueno. Este tipo, Luis Donaldo Colosio, era el coordinador de campaña, o sea, el operador del fraude electoral de 1988. Sí, también Manuel Bartlett, por supuesto, Manuel Bartlett, también, y quédense con su Bartlett. Pero, pues, no olvidemos la elección del 88, que benefició a Carlos Salinas, su coordinador de campaña era Luis Donaldo Colosio, y al mismo tiempo él era candidato a senador por el estado de Sonora. Sí. Entonces, oye, Carlos Robles Dostanau, para concluir, alias el Calolo, pues fue el beneficiario de ese operativo fraudulento. Pues ahí está la historia, Álvaro. Ahí está la historia. O sea, ¿qué esperaban? El presidente del PRI en Coahuila es el beneficiario, el autor primero de un tramo del fraude electoral del 88, beneficiario siendo alcalde de ese mismo fraude. Y pues, ¿qué esperaban? ¿O que ya se reformaría? ¿Cómo son burros los del PAN? Se me viene a la cabeza Marco Cortés reclamándole. ¿Qué? Por eso. Y Vicente Fox rindiendo el homenaje a un mapache electoral que hizo fraude en el 88, cuando él, justamente en la misma fecha en que él ganó la diputación del PAN en Guanajuato. Se merecen, por eso, Álvaro, se merecen desaparecer. Eso es lo que se merecen. El presidente López Obrador agarra de muy buen humor nosotros aquí nos reímos días enteros, completos, fueron días de mucho regocijo, recordar ese momento en que Marco Cortés ventila el acuerdo. Tenemos vamos a verlo, porque pues oye, recordar es vivir. Lo dan a conocer, el mismo presidente del PAN lo da a conocer. Se le tenemos que agradecer, mucho, porque todo esto ayuda. Si no, la gente que es muy buena, aunque diga Sheridan que no es así, que la gente es muy noble, no alcanza pues a entender cómo se dan estos enjuagues. Sí. Y esto sí ayuda. Bueno, él pone ese tuit, él se queja de que ya no le están cumpliendo los del PRI. Sí, que en Coahuila el gobernador que llegó ya no está cumpliendo el acuerdo al que habían llegado. Pero aquí lo que interesa es ver lo que dice el acuerdo. A ver si pones el acuerdo firmado. Este es un documento histórico, o sea, importantísimo, porque no es lo mismo que se supongan las cosas a que exista un acuerdo firmado. Miren lo que dice el acuerdo. Acuerdo Político Electoral Coahuila 2023-2024. El Partido Revolucionario Institucional conducirá y, no sé, pero debe ser, siglará, es decir, le va a corresponder, siglará, le corresponde la gobernatura del Estado de México y Coahuila. Ese es el acuerdo. O sea, al PRI le toca la candidatura, debe ser, del Estado de México y Coahuila en el año 2023. A ellos les toca la candidatura, pero pues dicen gobernatura en el año 2023. Mientras que el Partido Acción Nacional siglará y conducirá los procesos
2024 de la Presidencia de la República y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. O sea, al PRI, Coahuila y el Estado de México. Al PAN, la Ciudad de México y la Presidencia de la República. Esto lo firmaron pues antes de que supuestamente llevaran a cabo los procesos de elección. O sea, la señora Paredes participó, ¿no?, aquí, pero ya de antemano no iba a ser. Pero ella no participó. ¿Para qué participó? Para la presidencia, sí, sí, porque era del PRI. ¿Quién otro participó del PRI? Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid. Pero ya todo era una farsa, porque ya estaba el acuerdo de que le iba a corresponder al PAN en el 23. Esto es lo que le le debía entregar el PRI, ¿así es? Al PAN. Al PAN, en Coahuila. Distritos locales. Le tenía que dar Acuña, Monclova, Frontera, Torreón, 2 distritos de Torreón, más estas secretarías: Infraestructura y Obras Públicas, Fiscalización, Medio Ambiente, Turismo o Economía o Cultura, lo que sea. 20% de las subsecretarías, descentralizados, desconcentrados y direcciones. El subsistema de educación, pero este es genial. El Instituto de Transparencia, que es autónomo e independiente e imparcial. Descentralización en infraestructura educativa o agua o junta de caminos o baños públicos. 7, 20% de los registros civil y oficinas de recaudación. 20% de las direcciones de los planteles educativos y universidades. ¿No son autónomas también las universidades? Seis notarías. Y el instituto, no hay un instituto de notarías, o ¿cómo se llama? El que hacen la selección, colegio de notarios. 6 notarías. Esto ocurrió en la conferencia de prensa del 11 de enero de 2024. Y le pasamos a usted esta exposición de López Obrador, no solamente describiendo el acuerdo que hizo público Marco Cortés, sino también la evaluación misma de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de un documento histórico, el que hizo público Marco Cortés, quien era entonces el presidente del PAN. Y el documento revela tantas cosas que en buena medida explica hasta qué punto se fue cayendo al PAN, o explica por qué el PAN ha perdido el registro como partido político en Coahuila. Si de por sí el PAN había dicho que no se va a aliar al PRI en la elección del 2027, va a rectificar